Hoy en Te lo cuento, la terrorífica historia escrita por una joven Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. En la mitad de un mar helado camino al Polo Norte, el capitán Wharton y su tripulación se encuentran a cientos de millas de tierra firme, atrapados entre los icebergs. En la noche, a lo lejos, divisan un trineo jalado por perros en la que va una sombra de aspecto humano, pero de tamaño inmenso. Al día siguiente, mientras Wharton escribía una carta, sus hombres lo llaman a cubierta y descubre que entre los trozos de hielo flota un hombre. Yace al borde de la muerte, junto a su trineo jalado por un solo perro sobreviviente. El capitán pide al hombre que aborde la nave para salvarle la vida. El extraño le responde con acento extranjero. Antes de que suba al barco, dijo, ¿tendría usted la amabilidad de decirme a dónde se dirige? Wharton queda asombrado por la pregunta del moribundo. Su nombre, Victor Frankenstein. Al cabo de 2 días, balbuceando en el camarote donde curaban sus heridas, Frankenstein le habló a Wharton. Le dijo que estaba en busca de un hombre, que huía de él. Wharton le respondió que la noche anterior a rescatarlo vieron un trineo. Con el paso de los días, Wharton y Victor se hicieron amigos. Frankenstein entonces le contó toda su vida. Su niñez engreída por una familia rica en su natal Suiza. Cuando Victor tenía 4 años, su padre recibió una carta de su cuñado, donde le contaba que su hermana había fallecido y él tomaría nuevas nupcias. Le pedía que adopte a Elizabeth, la hija de su hermana. La niña recibiría todas las posesiones de su madre. El padre de Víctor viajó a Italia y desde ese día se encargó de la niña. Víctor contó que Elizabeth se convirtió en su compañera de juegos y amiga. Era tranquila y de buen carácter, pero divertida y juguetona, como un bichito veraniego. Sus ojos de color avellana, aunque tan vivos como los de un pajarillo, poseían una atractiva dulzura. Su figura era ligera y airosa, y aunque era capaz de soportar el cansancio y la fatiga, parecía la criatura más frágil del mundo. Al cumplir los 17 años, recibe la noticia de su padre de que estudiaría en una universidad en Alemania. Un día antes de partir, Elizabeth enferma de fiebre escarlata. La madre de Víctor ignora la cuarentena y cuida de su niña del alma. Aunque Elizabeth logra sobrevivir, la madre de Víctor se contagia y enferma. Antes de morir, les dice a Víctor y Elizabeth que su sueño es que los dos se casen. Frankenstein viaja a la universidad y presenta sus credenciales entre los profesores, en particular al señor Krempe, quien era profesor de filosofía natural. En la universidad, Frankenstein se entregó al estudio de los misterios naturales, con el objetivo de encontrar la esencia de la vida. Pasaron 2 años sin devolverse a Ginebra. Había ganado la admiración de sus maestros, gracias a haber mejorado máquinas para bombear la sangre, atrapar rayos o regresar la respiración. Frankenstein pensó que era momento para volver a su ciudad natal, pero un descubrimiento detuvo su regreso. Poco a poco y con distintos experimentos, Víctor encontró el principio de la vida. Dedicó todas sus horas al descubrimiento y diseñó un experimento horripilante, al que se abocó sin tomar en cuenta penurias o cansancios. Más bien, Víctor sentía un vicioso entusiasmo. Entonces comenzó a construir una criatura de estatura gigantesca, es decir, un ser de 8 pies de altura. Pensaba que creando una nueva especie le bendecirían como a su creador y fuente de vida, y muchos seres felices y maravillosos le deberían su existencia. Frankenstein trabajaba en secreto. Andaba a medianoche entre mohosas tumbas sin consagrar, o torturando animales vivos para conseguir insuflar vida al barro inerte. Con las partes de hombres y animales, su repugnante criatura tomaba forma. Una lluviosa noche de noviembre, colocó alrededor de su criatura la maquinaria necesaria para insuflar chispa de existencia a ese ser. Cuando Frankenstein miró a su criatura viva, no podía sentir más que tristeza por aquel desastre. Sus ojos amarillentos y acuosos lo miraban, su piel que transparentaba venas oscuras, sus cabellos negros y grasosos, la órbita de sus ojos que se hundía inexpresivamente, con el rostro apergaminado y aquellos labios negros y agrietados. El sentimiento de éxito se había desvanecido para Víctor. En cambio, el horror y el asco le embargaron el corazón y lo dejaron sin aliento.
Salió de la sala de su experimento y vagó por las calles entre febriles pensamientos. No podía volver a su habitación. Parecía que huía de su espantosa criatura. Cuando nuestro atribulado protagonista entró a una posada, se encontró con Clerval, un amigo de la infancia. Lo recibió alegremente, pero Frankenstein estaba completamente descompuesto. Su amigo lo ayudó a recomponerse. Pasó varios días con fiebre y náuseas. Luego se recuperó y presentó a Clerval a sus maestros de universidad. Llegó el invierno, que Víctor lamentó mucho, pues se enteró del asesinato de su hermano menor, William. Entonces decidió regresar a casa. A las afueras de Ginebra, el fulgor de un rayo ilumina el bosque, y Víctor ve claramente su gigantesca figura, la deformidad de su aspecto, más espantosa que cualquier cosa humana. Era el engendro. Víctor pensó que podría ser ese repulsivo demonio a quien había dado vida el asesino de su hermano. Pensó en parar y perseguirlo, pero hubiese sido inútil. Lo vio trepar con gran agilidad un risco de la montaña. Mary Shelley nació en Somerstown, Londres, en 1797. Hija de la feminista Mary Wollstonecraft y del filósofo William Godwin, a los 19 años es invitada por Lord Byron a una villa en Ginebra donde desafían a los invitados a escribir un relato sobrenatural. Allí, Mary empieza la escritura de su novela más famosa, Frankenstein. De Shelley se puede decir que fue una intelectual brillante y que inauguró con su novela Frankenstein el género de la ciencia ficción. El carruaje de Frankenstein llegó a casa. Habían pasado 5 años desde su partida. Se reencontró con su padre y con Elizabeth. Habían acusado a una moza llamada Justine de ser la asesina de William, pero Víctor, en su interior, sabía que había sido la criatura. Se celebró un juicio en el que Elizabeth siempre creyó en la inocencia de Justine, pero al final la acusada confesaría el asesinato y perdería la vida. Víctor vio en el sufrimiento los nobles sentimientos de su prima y se sintió como un monstruo, pues al fin y al cabo él había dado vida a la criatura depravada que privó de vida a un dulce niño. Días después, Elizabeth y Víctor fueron con un guía de excursión al Mont Blanc. En la cima de la montaña, Frankenstein se encontró con su abominable creación. El engendro enfrentó a su creador. Me odiáis y me rechazáis, a vuestra criatura, a quien estáis ligado por lazos que sólo se desatarán con la muerte de uno de los dos. Cumplid con vuestro deber para conmigo, y yo cumpliré con vos. Frankenstein escuchó cuando su criatura le contó su desdichada historia, de cómo huía de las personas que lo rechazaban y perseguían por la desgracia de sus formas y miembros, cómo dormía en los bosques, el hielo y las grutas a las que no temía, de cómo amaba la vida a pesar de ser desdichado. La criatura había sido creada más alta, más fuerte y más ágil que su creador. Si Víctor no le cumplía, acabaría con todos los seres amados que Frankenstein tenía. El monstruo había despertado en el laboratorio, sin entender ni saber usar sus sentidos. Luego escapó al bosque, donde comió frutos. El invierno llegó y entró a una cabaña donde la persona que lo vio salió espantada por su aspecto. Días después, visitó un pueblo, pero la gente lo persiguió con piedras y palos por ser tan feo. Así la criatura le tuvo miedo a la gente. El monstruo entonces se refugió en un granero. Al lado vivía una familia, y escuchándolos aprendió a comunicarse y a quererlos, y desear ser parte de ellos. Era una familia en desgracia y triste. El monstruo también aprendió a leer, y encontró un diario que Frankenstein había dejado en su gabardina. Así se enteró de cómo fue su nacimiento. Un día, decidió hablar con el padre de familia granjera que era ciego. En un principio todo sucede amablemente, pero cuando llega el resto de la familia, persiguen a la grotesca criatura, que queda triste y sola. Luego, de camino a Ginebra, la criatura encuentra a un pequeño niño, y pensó que este joven no tenía la madurez suficiente como para odiarlo, por lo que decide secuestrarlo para que sea su amigo. Pero este gritaría y se opondría al rapto. Al darse cuenta de que el niño tenía una relación con Víctor, lo asesinó e inculpó a Justine, quien dormía en un granero, dejándole al lado el collar de William. Al terminar su relato, el monstruo hizo su demanda al creador. Debéis crear una compañera para mí, una mujer con la que pueda vivir,
que me comprenda y a la que yo pueda comprender para poder existir. Frankenstein se negó absolutamente. ¿Cómo podría él crear otra criatura malvada? A lo que el monstruo respondió que solo es malvado por ser desgraciado. Si tuviese a alguien que lo quisiese, sería bueno. Víctor se conmovió e hizo prometer a la criatura que si aceptaba se debería alejar de la gente, abandonar Europa e internarse en las selvas de América. El engendro aceptó y Víctor se dedicó a la tarea de hacer una compañera igual de monstruosa a su infame creación. Pasaron muchos meses en los que Víctor recuperó el ánimo en Ginebra. Incluso su padre le pidió que se case con su prima Elizabeth, pues esta unión sería su fortaleza para la vejez. Víctor entonces recordaba la promesa que le había hecho al engendro y prometió a Elizabeth que antes de casarse debía hacer un viaje, con el oculto fin de cumplir la promesa a la criatura, a la cual temía, pues podría matar todo lo que más quiere. Primero viaja a Londres, donde adquiere el equipo científico y médico. Luego, en un pueblo pobre de Escocia, alquila una cabaña y dedica las mañanas en sumergirse en su asquerosa tarea. Trabaja durante meses. Apesadumbrado por el horror de su trabajo, Víctor logra avanzarlo bastante. Una tarde, reflexiona las consecuencias de su experimento. Tal vez la criatura le había prometido no acercarse a los humanos, pero el nuevo ser que estaba creando no le había hecho esa promesa. ¿Y si la mujer que creaba rechazaba a la criatura? ¿No le haría esto más miserable? ¿Qué tal si pelean o si se reproducen y pueblan la tierra de monstruos deformes que condenen a las futuras generaciones humanas a la destrucción? Frankenstein sentía la presencia de la criatura. Lo había seguido por los páramos, bosques y ciudades, esperando su recompensa. Víctor entonces se decidió y comenzó a destruir su nueva creación. El monstruo observaba desde una ventana y lo vio destruir a la criatura en la cual había fundado la felicidad de su futura existencia. Y con un alarido de diabólica desesperación y venganza, se alejó. Días después, nuestro protagonista recibe una carta de su amigo Henry, a quien va a ver a Irlanda. Cuando llega, se entera que ha sido asesinado y lo inculpan a él por el crimen. Logra comprobar su inocencia, pero sabe que el monstruo ha realizado el asesinato como forma de venganza. Víctor regresa a Ginebra y se casa con Elizabeth. Esa misma noche, la noche de bodas, se levanta una tormenta. En un momento que Elizabeth deja la habitación y mientras Víctor estaba tumbado, escucha un grito que se desvanece. A ir en busca de Elizabeth, el ser más bueno en el mundo, Víctor la descubre pálida y sin vida. Sus miedos más profundos se habían hecho realidad. La criatura diabólica que había engendrado le había quitado lo más preciado que tenía. Desde ese día el corazón de Frankenstein se llenó de odios y deseos de venganza, y comenzó a perseguir a su creación para darle muerte. Su fulgor de odio no se detuvo por las distancias que tuviera que viajar, ni por los cansancios, ni por el miedo. Su único fin en la vida era destruir su propia creación. La persecución al diabólico engendro había llevado a nuestro protagonista hasta el Polo Norte, donde había sido rescatado por Walton. Allí herido, pasó varias semanas intentando recuperarse. Una tarde, en que se había decidido el regreso del barco a Inglaterra, Víctor murió. Walton lamentó la muerte del desdichado hombre que se había convertido en su amigo, y más tarde vio con horror, en la cabina donde yacía el cuerpo de Víctor, a una figura inmensa, grotesca, de unos rasgos horripilantes, que miraron a Walton con desprecio e indiferencia. El monstruo se veía afectado por la muerte de su creador. Estaban unidos por la vida y por la muerte. La criatura había sufrido toda su vida, y aunque el engendro se creía hecho con amor y comprensión, no pudo soportar que quien le había dado la vida y negado la dicha fuera feliz. El enorme y triste engendro tomó en sus brazos el inerte cuerpo de su creador y abandonó el barco, perdiéndose en el blanco desierto de hielo, para no ser visto por ningún hombre nunca más.
Y esta fue la espeluznante fantasía inventada por Mary Shelley hace más de 200 años. ¿Crees que las preocupaciones que transmite la novela sobre los peligros de la investigación científica son pertinentes al día de hoy? ¿Alguna vez una obra o acción que realizaste se han vuelto en tu contra? ¿Consideras que la maldad se engendra en las personas o son las circunstancias las que la inspiran? Cuéntame todas tus reflexiones en los comentarios. Y si me quieres ayudar, regálanos un like y suscríbete al canal, que eso es necesario para seguir subiendo historias. Yo también escribí un libro, y como Víctor Frankenstein, espero que el éxito de mi obra se vuelva en mi contra. Si quieres apoyarme, para adquirirlo, los datos en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.